No, esta no es. Mm. Ok, ya está listo esto. Ujú. A ver, ahora sí. Agustín Boch. Agustín, 3 de febrero. Ajá. Alvarado Ramírez. Buenos días, presente. Buenos días. Ávila Martínez. Presente. Bueno Morales. Buenos días, presente. Calderón Rodríguez. Presente. Cantero Aguilar. Presente. Colín Ramírez. Presente, buenos días. Buenos días. Dueñas Jaimes. Presente. Galicia Medina. Presente. García Caballero. Presente. García Pacheco. Presente. González García. Presente. González Mendieta. Buenos días, presente. Buenos días. González Pérez. Presente. González Ramos. Presente. Gutiérrez Cruz. Gutiérrez Cruz. ¿No? Jonathan. Guzmán Amador. Ah, me comentó de su problema. Hernández del Valle. Presente, buen día. Buenos días. López Herón. Presente, profesor. Un segundo. López Herón. Martínez Marcial. Presente, buenos días. Buenos días. Mendoza Alonso. Presente, profesor. Menéndez Ramos. Presente. Miguel Moreno. Presente. Morales Águila. Presente. Morales Águila. Sí, profesor, presente. Moreno Velázquez. Buenos días, presente. Buenos días. Muñoz Bobadilla. Presente, profe. Neri Miranda. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Núñez Campos. Presente. Ortega Rosas. Presente, buen día. Rafael Achula. Ramírez Empualteca. Presente. Rodríguez Sánchez. Rodríguez Sánchez. San Juan Rodríguez. Presente. Sánchez Cerrillo. Presente. Suárez Torres. Presente. Torres Ramos. Presente. Totomoch Torres. Presente. Valdés Guerrero. Presente. Vidal Abondis. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Villegas Vicente.
Villegas Vicente. Buenos días, presente. Buenos días. Aguilar Pérez. Aguilar Pérez. Rojas Dorado. Presente. Y Flores Yáñez. Flores Yáñez. ¿No? Ok. ¿Alguien que no haya escuchado su nombre? ¿No? Ok, chicos, yo sé que me quieren ver, pero vamos a la clase. Así que en plano, ok. Ujú. Vamos con... ¿Quién me falta? A ver... Miguel Moreno. Sí, profe. Habíamos hablado de algunas características particulares sobre los morfemas raíz y los afijos. ¿Qué nos puedes recordar de la sesión anterior sobre ello? El morfema raíz es el núcleo, como de las palabras. Ujú. Su significado es básico y es algo obligatorio. Ujú. ¿Qué más? ¿De qué más? Perdón. Sobre los afijos. De los afijos hay dos tipos, que son los prefijos y los sufijos. Los prefijos son los que van antes de la raíz y los sufijos son los que van después de la raíz. Ya habíamos dado más características sobre esos morfemas en particular. ¿Qué más recuerdas? Los afijos son una clase cerrada con un número limitado de morfemas. Explícamelo con tus palabras. Eso está en la diapositiva. ¿Qué significa que es una clase cerrada? Ay, no sé, ¿Perdón? es que como que no me queda muy claro todo. Como que se corta tu audio. ¿No? Mendoza Alonso. Y aquí estoy, profesor. ¿Qué significa que los afijos son una clase cerrada? Clase cerrada significa que se pone siempre la misma cantidad de morfemas y aparecen en la misma posición en este caso sería prefijo. Ujú. Me revolviste lo de las diapositivas con un poco de lo que tú querías decir para no decir lo de las diapositivas. Entonces, Algo así. no es la respuesta correcta, ¿no? ¿Cuál sería la explicación con tus propias palabras? Am, am, Ojo, es que chicos. no sé cómo explicarlo sin revolverme. Ah, Ujú. Y en contraposición, los morfemas raíz son una clase abierta. ¿Eso qué significa? ¿No? Moreno. la clase cerrada son los Mendoza. morfemas sí, ¿Va? la clase cerrada son los morfemas que aparecen al final de las palabras y la clase abierta son los que abren la palabra o aparecen al inicio, ¿no? Ujú. ¿Segurísimo? No al 100%, pero creo ¿Con que sí. con qué concepto está confundiendo Eric lo de clase abierta y clase cerrada? ¿Quién me quiere decir?
A ver que nos expliquen. García Pacheco. García Pacheco. ¿Qué quiere decir que es una clase abierta y una clase cerrada? ¿Y con qué concepto acaba de confundir tu compañero estos dos términos? Perdón. Bueno, a ver. Bueno, no, yo entendí, por ejemplo, de lo de la clase abierta, que eran las raíces, es porque, pues se puede decir que el mismo morfema, pues puede ocurrir. Bueno, es que la raíz generalmente es como la que aporta como un significado léxico, ¿no? De una palabra. Entonces, por eso mismo es como que, pues, es abierta, porque puede ser utilizada bajo distintas palabras. ¿Y los afijos no se pueden utilizar en distintas palabras? Bueno, claro, pero digamos que un afijo es como la que da la información gramatical, ¿no? De ya sea género, bueno, lo que era como género, personas, números, así. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre clase abierta y clase cerrada? Que en la cerrada debe haber una limitación por morfemas y en la abierta puede existir una mayor cantidad. ¿Por qué? Con lo que me acabas de decir sobre la explicación de morfema raíz y afijos, ¿por qué crees que ocurre eso? Porque... perdón, es que si no... Pues diría que sucede debido a... Pues a la misma limitación. A la misma limitación. Bueno, que en este caso, por ejemplo, que la raíz no tiene como tal un límite y el afijo sí. A ver, las raíces no tienen límite y los afijos sí tienen límite. ¿A qué te refieres con límite? Bueno, en el límite de No, perdón. No, sí. Bueno, que, o sea, como por lo mismo de que poseen... Bueno, es que yo, por ejemplo, lo que entendí las diferencias era, por ejemplo, que la clase abierta, pues es esto, que hay una cantidad más grande de morfemas y pues los afijos tenían que verse más limitados. Es como mi... O sea, hay un menor número de afijos, ¿no? Ajá, correcto. Ok, solamente para ir precisando, ¿no? Porque me hablan así y digo, bueno, ¿qué significa esta palabra en sus términos? Entiendo que de fondo está el concepto que trabajamos, pero hace falta elaborar más precisamente el término, ¿vale? Ok, bien, gracias. Abierto es cuando la palabra por sí sola no necesita... No, a ver, abierto es cuando la palabra por sí sola no necesita de otro morfema, ya que tiene un significado. ¿Cuántos conceptos revueltos hay ahí en esa definición de abierto? Y cerrado es cuando necesita de otros morfemas para cerrar, para crear palabras con significado. ¿No? Vamos a ir viendo los errores de esta definición, ahorita pasamos a lo que sigue. Abierto es cuando la palabra por sí sola no necesita de otro morfema. Ahí ya están revolviendo dos características del mismo término. Primero, los morfemas libres son los que no necesitan de otro morfema para formar una palabra. Entonces, no necesariamente definen una clase abierta. Como bien decía... ¿quién fue? Luis Eduardo, ¿no? Como bien decía Luis Eduardo, la clase abierta y cerrada se define por el número de morfemas. Un número, digamos, ilimitado de morfemas define una clase abierta, un número limitado de morfemas define una clase cerrada. Tenemos menos afijos que morfemas léxicos, ¿no? Porque, como les explicaba la sesión anterior, tenemos morfemas léxicos, tantos como palabras hay en un idioma, en ese sentido, y un poco entre comillas, ¿no? Porque hay palabras que
morfológicamente repiten ese morfema léxico, como por ejemplo el paradigma de los verbos, ¿no? Canto, cantas, cantamos, cantaba, etcétera, tienen el mismo morfema de base o la misma raíz morfémica. Pues, entonces ahí se repite solamente una raíz morfémica, pero en términos globales podríamos decir que existen tantos morfemas léxicos como palabras hay en un idioma. Y los afijos, como aportan información gramatical, son morfemas que suelen repetirse para codificar los mismos significados. Ya habíamos visto, por ejemplo, el morfema de número y el morfema de género, que son son morfemas, tenemos dos morfemas en español para el género, bueno, tres contando la E. Tenemos dos morfemas genéricos en español, A y la O, y esos nos sirven para un montón de palabras. Entonces, los afijos, como son un número limitado de morfemas, son una clase cerrada. Clase cerrada es cuando tiene un número limitado de morfemas enfocándose en los afijos, y clase abierta es que el significado recae en las raíces y eso hace que cambie de significado. Exactamente. A ver, Paulina Torres, para que te ponga la participación, eso lo había dicho tu compañero. Torres. Y este estaba en esta diapositiva. Sí, ¿me hablo? Sí. Explícame cuáles son las características de una lengua sintética en términos de morfología. Bueno, la verdad, si les soy honesta, esa parte como que no la entendí muy bien. Entonces, o sea, no sabría cómo explicarle porque tampoco me quiero revolver y tampoco quiero decir algo que no. Pero, según yo, tiene que ver con la relación entre el significado gramatical que tenga los afijos en una palabra, ¿no? Dependiendo del idioma. Ok, y en el caso de las lenguas sintéticas, ¿cuál sería esa relación? ¿Qué sería lo de los fenómenos de flexión y derivación? Fenómenos de flexión y derivación, eso lo tenemos en prácticamente todas las lenguas del mundo, pero no todas las lenguas son sintéticas. ¿A qué se refiere el término? ¿O cuál sería la relación? Lo que acabas de decir lo dijiste bien. Muchas de las clasificaciones de las lenguas que se dan en la lectura se relacionan con los significados gramaticales que se relacionan con determinados afijos, dices tú. Aunque podemos decirlo de otra manera, morfemas, ¿no? En una lengua sintética, ¿cuál es esa relación? ¿Podría ser que cuando cambia la raíz de la palabra? No. Por aquí te dan otra pista. Tenía que ver con la cantidad de los morfemas. Ay, no. No, la verdad sí, no. O sea, no me quiero perder y no quiero revolverme. Entonces, no, la verdad no sabría contestarles, si les soy sincera. Bueno, Morales. Señor. Porque tú te acercaste más a la relación. ¿Cuál sería esta relación? Ay, profe, perdón, qué pena. Sonó ese, no sé, notificación y me quedé casi sorda. Ay, perdón, no te entendí. ¿Cuáles serían cuál sería la relación entre estos morfemas en una lengua sintética? Pusiste algo en el chat, dices, es porque entran con más de un significado gramatical. Yo más o menos entiendo la idea, pero quiero que la elabores un poco más. En una lengua sintética, ¿cuál sería la relación entre los morfemas y los significados gramaticales o significados morfémicos? ¿Sí me escuchas? Sí, profe, sí. No sé si es como yo lo entendí y más como pusiste el ejemplo de las 3X y al final pues la A. Y yo no sé, yo lo relaciono mucho con cuando estamos hablando de la clase abierta, cuando pusiste niño, gato, perro, porque todas terminan con un morfema igual, pero la raíz se cambia.
Entonces yo siento que están hablando sobre ese tipo de morfemas, cuando nosotros podemos cambiarlo con más significados gramaticales, que es la raíz. La cambiamos, pero dejamos el afijo, bueno, el sufijo en este caso, lo dejamos igual. Entonces creo que en el español, en el francés y en el inglés tenemos más oportunidades de tener diferentes raíces y crear significados gramaticales diferentes. A ver, mira, no es por nada, pero no sé si soy el único, pero no te entendí nada. A ver, otra vez. Yo estaba esforzándome por intentar explicar lo mejor posible y ya me enredé, profe, no, ya. El problema aquí es que luego me revolviste con raíces y la pregunta sería Bueno, estaba intentando explicar de otra forma. Luego el asunto de las raíces, la creación de palabras y ahí como que se perdió todo, porque en realidad la definición es muy sencilla. A ver, vamos a ver si alguien más, por aquí alguien más había levantado la mano. Me enfoco en las sintéticas, no pregunto de las demás porque habíamos hablado que las lenguas que están estudiando, español, inglés y francés, son de manera genérica sintéticas, ¿sí? No veo la mano levantada. A ver, Ávila Martínez. Bueno, no estoy muy segura, pero como dice la definición que permite incorporación de una palabra en otra, no sé si sea el caso, por ejemplo, del alemán, que para formar una palabra, bueno, palabras van uniéndose una con otra para formar una nueva palabra, o en inglés que puede ser un compound word, o también en español cuando juntamos dos palabras. No, es que se me fueron para otra parte. Ya una compañera, si no me acuerdo, no recuerdo, Paulina, había dado la clave de estas definiciones. En muchos sentidos, la clasificación entre lenguas tiene que ver con la relación entre los morfemas y los significados gramaticales, sobre todo en las lenguas sintéticas. También un poco en la naturaleza de si son libres o ligados, pero en las sintéticas específicamente del morfema con los significados gramaticales. ¿Cuál sería esta relación? A ver, Jaimes. No se refiere a que, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo en inglés, al agregar una S, podemos hablar de un adjetivo, no, perdón, de un sustantivo o de la tercera persona al conjugarlo en presente. Es que te podría decir que sí, pero creo que, o sea, si te digo que sí es un tanto incorrecto, porque aquí la pregunta sería, si le agregamos una S a un verbo, pensemos en la palabra play, que es un poco la que tienen en el ejercicio, como ejemplo de la tarea, ¿no? Tenemos play y tenemos plays. Si tenemos plays, tú, según lo que me acabas de decir, el argumento sería, esa S puede significar plural o puede significar tercera persona del singular del presente de indicativo. Y un poco con lo que estás diciendo, la pregunta sería, ¿quieres decir que existe un solo morfema para esos dos tipos de cambios, para la flexión y para la derivación? Porque, ojo, me estás diciendo que esa S se utiliza para esas dos cosas, para generar un plural de un sustantivo y para generar la conjugación de un verbo. Entonces, ¿me estás diciendo que existe solo un morfema para esos dos significados? ¿O deberíamos decir que existen dos tipos de S para configurar cada uno de esos significados? Es que, bueno, depende no sé, del contexto en el que se estaría usando la palabra. Así lo veo yo. El problema no es que estés mal, sino que te metes en una discusión más profunda que no necesariamente abordamos en este curso, ¿sí? O sea, no te estoy diciendo que en términos generales estés mal, porque efectivamente también el contexto tiene que ver. O sea, donde aparezca la palabra, vamos a poder desambiguar, vamos a decirlo así, si estamos ante una S de plural o ante una S del presente de indicativo de tercera persona. Pero a eso se refieren o cuál sería más bien dentro de lo que me acabas de decir, la definición de este tipo de morfemas en una lengua sintética.
Pues que se enfocan en el significado gramatical, ¿no? Es que van bien, pero se pierden. Vamos a cerrar para pasar ya a lo que sigue. Que un morfema se relaciona con más de un significado gramatical. Y acuérdense que estos morfemas se les denomina morfemas por manto. Esto lo tienen en la lectura y ahorita lo vamos a revisar y voy a hacer preguntas. Entonces también, si no han leído, va a ser otro problema, ¿vale? Morfemas por manto. Esto también va a venir en el examen. Son morfemas que pueden tener más de un significado gramatical, no en el sentido de que puede ser un sustantivo o un verbo. Lo habíamos visto, por ejemplo, en la tercera persona del singular del presente de indicativo con la palabra... Déjenme llegar aquí. Vamos a abrir otra diapositiva. Esto. No, pero tengo que meterlo. Y es un poco también lo que ocurre en español. Por eso me intriga un poco los ejemplos que ocupan, porque los ejemplos más fáciles están en español. Es la lengua que ustedes hablan y es la lengua que ustedes conocen de manera más profunda, ¿no? Pero bueno, supongamos que nos vamos al inglés y decimos, bueno, pues tenemos una palabra como play y cuando queremos decir que ella, él o esto juega, tenemos que agregarle una S. Y lo que ocurre con el significado de los morfemas por manto, porque este es un morfema, ya sabemos que es un morfema por manto, quiere decir que tiene más de un significado gramatical. Estamos pensando en el verbo, no nos estamos metiendo en si puede funcionar como adjetivo, o como sustantivo o como verbo, porque eso tiene que ver con problemas de flexión o de derivación. Si es una S de plural, estamos ante una derivación. Si es una S de conjugación verbal, estamos ante una flexión. Entonces son dos tipos de morfemas diferentes ahí y no estamos hablando de eso cuando hablamos de los morfemas por manto. El morfema por manto lo que tiene es que tiene distintos significados gramaticales o en esa misma S hay distintos significados gramaticales. Por ejemplo, significa primera persona. Primera persona. Ese es un significado gramatical y ese significado gramatical está en esa S. Perdón, tercera persona. Después también tendríamos el significado de presente, porque esa S solamente se utiliza en el presente. Ese es otro significado gramatical. Tercera persona del presente y además del modo indicativo. Ustedes esto ya lo tienen que estar manejando más o menos bien porque están estudiando verbos en inglés, en francés, etc. Y esto para aprender conjugaciones es importantísimo. Saber a qué nos referimos con indicativo, con presente, con primera persona, tercera, bla, 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 ¿no? Entonces, indicativo. Y ahí tenemos tres significados gramaticales que se relacionan con un solo morfema. Es lo mismo que ocurre en español. Si yo digo él juega, juega. Si yo digo él juega, yo sé que este morfema A es el morfema que conlleva los significados gramaticales. Porque yo puedo decir juego, yo juego, tú juegas, él juega, etc. ¿Qué ocurre también aquí? Un solo morfema, en el caso de la tercera persona, la A, en el caso de la primera persona, la O, y en el caso de la segunda persona, as, esos morfemas conllevan esos tres significados que aparecen ahí, porque yo gracias a esta A sé que esto es tercera persona, sé también que es presente, también sé que es del indicativo. Y además también nos da número, aquí me faltó, ¿no? Porque aquí tiene que ser en singular.
otro significado gramatical, singular. Primera persona, presente del indicativo y singular. Vemos que hay 4 significados gramaticales asociados a un solo morfema. Y eso es a lo que se le denomina morfema portmanteau de las lenguas sintéticas, ¿vale? ¿Sí quedó claro con esto? Hay que tener mucho cuidado con los ejemplos que aparecen en la lectura y cómo describimos esto, porque si no va a haber los problemas, va a haber problemas, ¿eh? ¿Quedó claro ya con este ejemplo? Profesor. Uh-huh. Esa es el tipo de lengua sintética, ¿verdad? Sí, en las lenguas sintéticas tenemos morfemas portmanteau, porque recuerden que en las otras lenguas justamente la característica es que estos significados tienen otro tipo de asociaciones con sus morfemas característicos, ¿no? Aquí vamos viendo las definiciones. Bueno, ya no veremos lo de la aglutinante y la analítica, simplemente quedarnos con eso, ¿no? En las otras lenguas las relaciones son distintas, pero este sería el primer elemento, los morfemas portmanteau. Hay otra característica de las lenguas sintéticas que fue justamente con lo que nos habíamos quedado la clase pasada. A ver, vamos por lista. López Herón. Sí, profesor, estoy aquí. El segundo fenómeno que identificamos en las lenguas sintéticas. Era lo que había mencionado una compañera anteriormente, lo de supleción. ¿Y qué es supleción? Bueno, a lo que yo entendí es que la supleción en una palabra, exactamente, bueno, la raíz de la palabra es el que nos da otro tipo de significado gramatical. La raíz de una palabra. A ver, vamos a pararnos un poquito ahí. ¿Las raíces de la palabra aportan generalmente significados gramaticales? ¿O cuál sería la característica de las raíces de una palabra? Pensando en el ejemplo que está aquí, ¿no? Jugar. Juega. ¿Esta raíz nos da significados gramaticales? No. Bueno, es que, espere, deje de pensar. No sé si pueda ser, pero entonces más bien es que yo sé que, o sea, de lo que lo que me quedó claro y entendí es que algo cambia, o sea, para darnos otro significado gramatical, pero es que ahí es donde te pierdes. No es la raíz. No sí, cambia, creo que no, sí me perdí. No cambia para darnos otro significado gramatical. Sí cambia algo, pero ¿qué es lo que cambia? A ver, Flores. Flores. ¿Me escucha, profesor? Te escucho muy bajito. Si puedes subirle un poco más a tu micrófono o pegarte, no sé, al micrófono. ¿Ya mejor? Muy bajito todavía, pero a ver, ¿qué es un morfema portmanteau? ¿Qué es supleción, perdón? La supleción es cuando en lugar de derivar o flexionar el afijo, bueno, lo que pasa es que la raíz cambia totalmente para darle otro significado gramatical. Para darle otro significado gramatical. Ahí falla lo del significado gramatical, pero está bien hasta donde dices, esto es importante como lo dice Itzel. Es cuando una palabra, en lugar de generarse a través de flexión o derivación, lo que sucede es que la raíz cambia de forma para dar el mismo significado, un poco como el mismo significado, vamos a dejarlo así. Vamos a ver un ejemplo. Los vimos la sesión pasada, pero vamos a trabajarlos aquí en español y ahorita lo revisamos en los otros ejemplos. Aquí hacemos el corte, ¿no? Lo que vimos arriba es un morfema portmanteau.
Nosotros, para conjugar el verbo ser, ustedes saben que el verbo ser en español, al igual que en otras lenguas, en muchas lenguas, en inglés, bueno, no en inglés, en inglés en algunos casos, en pretérito en inglés hay variación. En francés cambian, porque no hay una flexión como tal. Digo, yo soy, tú eres, él es. Y si nosotros hiciéramos un poco los ejercicios de análisis morfológico que se proponen en las lecturas que han hecho, nos podemos dar cuenta que en este tipo de paradigmas nosotros no podemos hacer análisis morfológico, porque las raíces de las palabras están cambiando. Aquí es curioso, ¿no? Porque efectivamente hay cambios de significado gramaticales, pero también se mantiene el significado léxico. O sea, sabemos que todas estas palabras se refieren al significado léxico de ser. Y la suplesión también mantiene estos cambios gramaticales. Sabemos que la forma soy se relaciona con la primera persona del singular del presente de indicativo. Sabemos que tú se relaciona con la segunda persona del singular del presente, perdón, eres se relaciona con la segunda persona del presente del singular del indicativo. Sabemos que la forma es se relaciona con la tercera persona del singular del presente de indicativo. Y así sucesivamente, soy, eres, es, somos, son, ustedes son, ellos son. O ustedes son, sois también, etc. Y aquí lo que vemos es justamente esa irregularidad. No es posible determinar la existencia de morfemas que estén cumpliendo con la función de flexión, sino que todas las raíces cambian. Lo mismo va a ocurrir con el inglés. Ustedes lo saben. Para decir yo en presente tiene que ser am. Para decir tú, are, ¿no? Él, is, o she, it, is. We are. Es decir, vamos a tener estas tres formas supletivas para hablar de un mismo concepto que sería el verbo ser con estas incidencias gramaticales, dependiendo de la persona. Y en el francés ocurre exactamente lo mismo. Ya no lo voy a escribir porque ese es el ejemplo que tenemos aquí. En francés tenemos otra vez la situación de la suplesión, en donde ese mismo verbo, el verbo ser, en las personas del presente de indicativo, bla, 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 también tienen esta característica. La raíz cambia, nos es imposible determinar la existencia de morfemas específicos y por tanto estamos ante un fenómeno de suplesión, porque cada uno de estos elementos varía, aunque tienen esta relación paradigmática, ¿sí? ¿Sí quedó claro con estos ejemplos lo de suplesión? O sea, la suplesión es el hecho de que cambien las palabras, aunque sigan siendo todos verbos. De que cambian las raíces. O en este sentido, sí, la palabra en general, ¿no? Pero para decirlo de forma más específica, las raíces supletivas en ese sentido. ¿Sí? Cambia de forma. Aquí lo importante es eso, cambian de forma, no de significado, porque se dan cuenta, les digo, se mantienen los significados, claro. Se modifican un poco estos significados gramaticales, pero el significado básico de la raíz se mantiene. Todos se refieren al verbo ser. ¿Sí? ¿O no? Incluso a lo mejor para clarificar más esto del significado, podríamos hacer un mapita un tanto similar a este, ¿no? La forma soy va a tener un significado léxico, pero no podemos decir que hay un morfema que tiene ese significado léxico, que sería esto del verbo ser, y va a tener significados gramaticales. ¿No? Primera persona del presente, de indicativo del singular. Primera persona del presente, de indicativo singular.
Y esa sola forma conlleva todos estos cambios. ¿Sí? Y un poco lo que vemos en estos ejemplos es que justamente este elemento, incluso lo voy a subrayar con azul para que no vaya a quedar duda, este elemento, el significado léxico, se mantiene para todos estos elementos. ¿Sí? Pero no podemos decir que haya un morfema dentro de todas esas palabras que tenga ese significado léxico. ¿Sí? ¿Ahora sí o no? ¿Ávila? Profesor, aparte de tener, bueno, de esta característica que es suplexión, ¿estas palabras también podrían ser morfemas libres? De hecho, son morfemas libres, porque si te das cuenta, no hay no hay cambios en el sentido de que haya cosas ligadas aquí. Prácticamente son libres porque esta palabra no la podemos descomponer en morfemas. Esta tampoco. Ninguna de estas palabras las podemos descomponer en morfemas. Es uno de los fenómenos más característicos de la suplexión que en ocasiones, no quiere decir que siempre, suelen no poder descomponerse en morfemas porque se ocupan como palabras aisladas. Lo mismo ocurre, gracias. ¿No? Ustedes tampoco pueden descomponer esto en morfemas, porque no se puede. Son formas supletivas, cambios que tienen, en este sentido, trabajo de memoria, porque hay que memorizarlas. Ahora, ya con esto repasamos todo y terminamos. Solamente en las últimas partes de la presentación, pues hay ejemplos de derivación y de flexión. Hay muchos, ¿no? Ustedes, no nos da tiempo en este curso de ver todas estas cosas porque les repito, para cada una de las lenguas se tendría que dar un curso particular, morfología del inglés y morfología del francés para que esto quedara súper claro. No se puede, ¿no? Entonces, ejemplos, digamos, muy básicos del tipo de situaciones que podemos encontrar en estas lenguas. Ejemplos de derivación en inglés, por ejemplo, sufijos para derivar sustantivos. También hay prefijos, interfijos, etcétera, los que no vamos a revisar y no revisamos, pero podemos ver algunos aquí. Coverage, derivamos del verbo cover a un sustantivo cobertura. Arrive, también un verbo, lo derivamos a un sustantivo arrival. Absorbance, defendant, intimacy, apidum, employee, employer, teacher, pottery, tigress, handful, historian, sleeping, conservatism, curiosity. Y todos estos morfemas, que son sufijos porque aparecen al final de las palabras, funcionan para derivar sustantivos de verbos. Si se dan cuenta, todos estos, bueno, la mayoría tienen que ver con verbos y derivan palabras sustantivas. Es decir, aquí también volvemos a ver esta característica de la derivación, que es que produce un cambio de categoría gramatical. Pasamos de la categoría gramatical de verbo a una categoría gramatical de sustantivo. Derivación de sustantivos en inglés. También tenemos sufijos para derivar verbos. Estos generalmente tenemos los sustantivos y los derivamos a verbos. Como por ejemplo, methanate, metanizar, del metano, metan, déjenme ver el chat. La diapositiva anterior. La diapositiva anterior era esta que estábamos trabajando de los ejemplos y antes de esta lo de tipos de lenguas. Y ya pasamos a los ejemplos. Derivación de verbos, broaden, solidify, computerize, que otra vez tenemos lo mismo, ¿no? Elementos sustantivos o adjetivos que los podemos transformar a verbos. Sufijos para derivar adjetivos.
Así como en español, como en francés, como en inglés, muchas lenguas de esta naturaleza tienen esta característica, ¿no? Pasamos de una palabra a otra con los sufijos. Breakable, cultural, legendary, wooded, y todos estos, vean, aquí por ejemplo tenemos un verbo, lo derivamos a adjetivo con este morfema. Aquí podríamos hablar de un sustantivo que lo derivamos a adjetivo. Aquí también un adjetivo, esto también suele ocurrir, que de un adjetivo podamos derivar otro adjetivo, y así. Pero aquí probablemente sea de sustantivo al adjetivo, de sustantivo al adjetivo, o también de otro sustantivo a un adjetivo, porque wood también podría ser el bosque o cosas de esa naturaleza, ¿no? De nombres propios, esto también es muy característico, de Chaplin derivamos este adjetivo chaplinesque, aunque es muy raro y casi no se data, existe. A beautiful, heroic, boring, childish, explosive, hopeless, borderly, curious, etc. Sufijos que derivan de una palabra a otra, adjetivos. Y estos serían ejemplos de derivación. Obviamente también tenemos ejemplos de flexión en inglés, aunque les repito, más difíciles de encontrar, pero existen. En algunos casos el singular o el plural, el género en la mayoría de las veces no es relevante para ninguna de estas situaciones. En verbos tenemos flexión también en algunos casos, les digo, también excesivamente reducida, pero está ahí. Y nos encontramos mayoritariamente con fenómenos de supleción en los verbos del inglés, ¿no? Los ejemplos que ustedes ya conocen. El más característico, go, went, etcétera, ¿no? O el que acabamos de ver de ser, am, are, is, y en pasado también, ¿no? Was, were, que no se relacionan en absoluto en términos de forma con los primeros, ¿no? Was, were no se relacionan con am, are, no hay raíz en esas palabras. Luego tendríamos los procesos de flexión, esto en verbos del francés. La flexión generalmente se da a través de paradigmas y esto es muy útil entenderlo porque ustedes lo van a seguir viendo a lo largo de su práctica en estos idiomas y si aprenden algún otro lo volverán a ver. Claro, un poco dependiendo de la lengua, ¿no? En inglés sabemos que manejar los verbos suele ser un poco más fácil. En francés como en español, en alemán, en lenguas de flexión, se complica esto mucho más porque tenemos estas características paradigmáticas de flexión. En francés, por ejemplo, tenemos 4 modelos de conjugación según su terminación morfológica del infinitivo. Se aceptan generalmente 2, hay trabajos que aceptan 3, algunos dicen que las últimas no existen, bla, bla, bla. Pero sí hay, digamos, regularidad en estas 4 terminaciones. La primera conjugación, por ejemplo, del verbo donner, morfológicamente hablando, es muy productiva. Esta conjugación es la más productiva de todas. El 90% de los verbos en francés pertenece a esta conjugación. Todo, incluso las incorporaciones que se hacen al idioma, prácticamente siempre van a adoptar este paradigma de conjugación del verbo donner. En la práctica, todos los nuevos verbos del francés adaptan esta conjugación verbal. Festivalier, golfer, por ejemplo, estas ya son creaciones bastante nuevas, evidentemente, que justamente adoptan esta terminación y en ese sentido van a adoptar todas las flexiones morfológicas asociadas al paradigma de la primera conjugación verbal. Tenemos la segunda conjugación, en los verbos que terminan en ir, como finir. Vean cómo va disminuyendo el porcentaje, solo 300 verbos, sigue siendo bastante aceptable, pero ya a comparación del 90% de los verbos en francés, o sea, prácticamente todos los verbos, solo 300 de estos verbos pertenecen a esta segunda conjugación. Solo unos cuantos verbos nuevos del francés tienen esta terminación. Los ejemplos que yo encontré fueron estos, que prácticamente son muy especializados. Si ustedes se dan cuenta, alunir, alunizar, adenusir, aterrizar, amerrir, etcétera, tienen un contexto muy específico de aplicación. Y, por lo tanto, estas derivaciones, a pesar de que existen, no necesariamente son productivas en francés. Esto también es muy interesante en términos morfológicos porque quiere decir que, como hablantes de una lengua, nosotros nos decantamos o sentimos preferencia
por una cierta por un cierto paradigma, ¿no? Porque se nos hace más fácil manejarlo, porque prácticamente todos los verbos están en esa conjugación, etcétera. Nos gustan las cosas simples. Entonces, si nosotros a una incorporación verbal nueva le podemos meter el paradigma de flexión que nosotros conocemos y que manejamos muy bien, es el que le vamos a poner. No le vamos a poner el que casi nunca usamos. Y lo mismo ocurre en todas las lenguas. En el francés exactamente lo mismo. Conforme avanzamos en la segunda, la tercera y la cuarta conjugación, los paradigmas flexionales de estos verbos ya no son tan, ¿cómo decirlo? No están tan presentes en los hablantes de esta lengua y por tanto no lo trasladan a nuevas incorporaciones, no así como el verbo doner. Si hasta ahorita han entendido muy bien esto de flexión y derivación, entenderán muy bien esto que les estoy explicando, ¿no? Sobre todo porque hay que entender que la flexión es algo muy útil. No, es como copiar y pegar. Tenemos estos morfemas que significan tal cosa, agarramos y los pegamos a otro paradigma. Agarramos y los pegamos a otro verbo, agarramos y los pegamos a otro adjetivo, a otro sustantivo, etcétera, porque nos permiten producir y producir y producir palabras. Por eso se le denominan paradigmas. Luego la tercera conjugación sería del verbo, por ejemplo, vendre. Cerca de 100 verbos en francés pertenecen a esta conjugación, solamente 100. Ningún verbo nuevo del francés tiene esta terminación, ninguna incorporación del francés va a tener ni la tercera ni la cuarta conjugación, porque ya son verbos que para ellos ni siquiera suelen utilizarse tanto, ¿no? Muchos de estos, a lo mejor incluso ya en términos cognitivos, sean fenómenos de supleción en términos paradigmáticos. Pues este verbo lo conjugamos así porque así me lo aprendí. Pero también es probable que ocurra un poco como en español. Como son verbos raros, que ya no utilizamos mucho o que tienen una conjugación extraña, los adaptamos a la conjugación que manejamos de manera general. Es lo que ocurre con verbos como comistes, bebistes en español, ¿no? Como son verbos irregulares, o sea, esa conjugación es irregular, nosotros le pegamos esa S para que quede regular. En lugar de decir comiste, le ponemos comistes. En lugar de decir bebiste, le ponemos bebistes. Porque los hace más regulares que si solamente dijéramos comiste, bebiste, lloraste, le ponemos esa S. La cuarta conjugación, los verbos en oir, devoir, cerca de 30 verbos en francés pertenecen a esta conjugación. 30 verbos, o sea, nada. En realidad no se considera una conjugación, ya que es muy irregular y no tiene productividad en el idioma. Muchos de estos verbos se utilizan, pero les repito, más bien no como conjugaciones, sino quizá ya estaríamos aquí en términos de supleciones. Pero de todos modos está ahí el paradigma, porque algunos de ellos sí se suelen utilizar como auxiliares, verbos independientes, etcétera, pero están en francés. Y por último, es solamente aquí para recordarles un poco lo que les indicaba yo con relación al francés. Con el francés, ustedes como estudiantes de la lengua deben tener mucho cuidado, ¿no? Porque una cosa es lo que está escrito, sobre todo con el francés. El inglés se mueve por otro lado porque no tenemos problemas de flexión, pero aquí sí. Debemos tener mucho cuidado porque cuando vemos la letra escrita, parecería ser que la morfología es muy rica en este idioma. Y lo que sabemos es que lo que se escribe o cómo se escribe no necesariamente es como se lee. Por lo tanto, vamos a tener paradigmas en donde, por ejemplo, la flexión en ciertos casos ha desaparecido. Para los que revisaron la segunda lectura recordarán que el autor hablaba un poco de esto que se denomina morfema cero. Y si no mal recuerdo, pone justamente como ejemplo al francés, porque es una de sus características. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. Y esas 8 personas, prácticamente la única diferente sería el nous, nous donnons. Porque lo demás decimos je donne, tu donnes, il donne, vous donne, bueno, vous donnez también, il donne. Aquí, en el único paradigma en el que podemos encontrar diferencias es aquí. Denme un segundo, por favor.
les decía, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el francés, específicamente por esta situación. El desgaste fonológico también produce pérdida morfológica. Y no solamente ocurre en los verbos, también lo pueden ver en sustantivos, en adjetivos, etc. En donde el plural, el femenino o el masculino desaparecen, a pesar de que en términos escritos la diferencia existe, en términos fonológicos, esta diferencia se ha perdido, ¿sí? Y por último, el último verbo que les pongo, que ya les expliqué, el asunto de la suplesión, ¿vale? Que en francés, y como hemos visto, la tenemos en inglés, etc. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? ¿Nada? ¿No? ¿Las y los demás tampoco? Ok. Entonces, ahora sí, ya con esto damos por finalizada esta presentación. Conceptos claves, vean cómo vimos un montón de cosas. Y todo esto vendrá en el examen. Concepto de morfología, morfema, lexema, forma de cita, forma de base, forma de palabra, relación paradigmática y sintagmática se los pongo aquí porque son conceptos importantes, pero no necesariamente estos vendrán en el examen. Pero de todos modos hay que repasarlos. Relación paradigmática, relación sintagmática, flexión, derivación, morfema libre, morfema ligado, morfema raíz, afijo, lenguas sintéticas principalmente, aunque vimos otras tres, ¿no? Las lenguas analíticas, polisintéticas y aglutinantes, pero nos centraremos en las sintéticas, morfema portmanteau y el fenómeno de la suplesión. Conceptos claves que revisaremos en el examen, ¿vale? Pues con esto acabaríamos este tema. No sé si tengan ya alguna pregunta con relación a lo que acabamos de terminar. ¿Nada? Ok, entonces ahora sí vamos a pasar, a ver, Ávila Martínez. Ávila. Sí, nada más para, solamente, bueno, más bien para diferenciar sobre las lenguas que comentaba. Entonces la polisintética, sí podría ser como el ejemplo del alemán, que se van uniendo varias palabras. Varias palabras y para formar otra palabra, la polisintética. Desconozco mucho o sea, porque no sé alemán, entonces realmente no sé cómo esté elaborado el lenguaje, pero si las palabras se pueden juntar como morfemas, es decir, si todas las palabras pueden funcionar como morfemas ligados, entonces sí estaríamos ante una lengua polisintética. Pero solo... Por ejemplo, abrelatas podría ser un ejemplo. ¿Cómo? Abrelatas. Abrelatas es un ejemplo de palabra compuesta en español, pero en las lenguas sintéticas, todas las palabras, las oraciones, etcétera, deberían componerse como en abrelatas, por ejemplo. Ah, ok. Sí, pero no es lo mismo, ¿eh? Palabras compuestas no es lo mismo que en una lengua polisintética todos sean morfemas claros. Ah, ok. Bueno. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Sí, yo tengo una duda, profesor, que bueno, igual es un poco fuera del tema, pero todavía dentro de eso, porque nos puso un ejemplo sobre el hiciste, que dijo que era como una irregularidad para hacerlo como más regular, ¿no? ¿Cuál sería la manera regular en ese sentido con otros verbos? Por ejemplo, cuando la primera conjugación es yo canto, tú cantas.
Ah, ok, ok. Sí. La conjugación es yo canto, tú cantas. Entonces, esta conjugación que hacemos con yo como, tú comes, él come, tú comiste en el pretérito, ¿no? Ahí es donde falta esa S y se le suele pegar porque creemos como hablantes que les falta esa S. Por ejemplo, tú comiste. O sea, porque en todos los demás tiempos verbales sí se incluye ¿Verdad? esa S. Exactamente. Y como en Ah, pretérito ahí está raro, entonces nosotros así funciona el paradigma, ¿no? Ah, esa cosa está rara, le pegamos esa S porque el paradigma tendría que ser así. ok. Nunca lo había notado, pero sí es cierto. Sí. ¿Sí? Muchas Por eso gracias. ocurre ese fenómeno. Ok, entonces vamos a pasar ahora sí al asunto de la revisión de la lectura, porque además tenemos ya que formalizar ahora sí la tarea para que ustedes puedan realizar el entregable. Ahorita pasamos a esta parte. Yo traigo aquí unos apuntes con 4 preguntas muy específicas, pero primero me gustaría saber si ustedes con esta lectura tuvieron alguna dificultad, algún problema, más allá del ejercicio de análisis morfológico, porque ahorita vamos a intentar hacerlo con este ejercicio que está aquí, con los conceptos que se manejan a lo largo de esta lectura de Krueger. Conceptos, dudas, algo que les haya resultado especialmente complicado. Nos habla de la lectura en la que viene el ejercicio, ¿verdad? Del análisis morfológico. Acaban de hacer en inglés, exactamente. Okay. No estuvo bastante clara. O sea, aún estando en inglés y con los términos específicos que se utilizan, yo considero que estuvo bastante clara y de lectura fácil. Bueno, también, sobre todo pregunto porque aquí tengo varios alumnos que estuvieron conmigo en fonética, pero hay otros que no. Entonces, yo presupongo que todos ustedes vieron lo que es contraste funcional, estos conceptos que aparecen al principio de la lectura, este tipo de análisis iniciales de cómo este tipo de principios de cómo se realiza un análisis lingüístico. ¿A todos les quedó claro? Sí. A ver. Ok. Bueno, entonces voy a hacer estas preguntas. No todas las preguntas tienen los números, el mismo número de participaciones. Son pocas preguntas, tampoco son muchas, porque creo que prácticamente todo lo vimos, entonces sería como volver a repetir los repasos y eso ya no lo vamos a hacer. Pero me parecen importantes para ir afianzando algunas características particulares de la tarea que necesitan tener en cuenta, ¿vale? A ver, vamos con Suárez Torres. Sí, profe. ¿Qué es un par mínimo? Este concepto lo tiene al inicio de la lectura. ¿Qué es un par mínimo? No le podría contestar de forma concreta porque yo no he leído bien la lectura, o sea, nada más como que leí el repasón, pero se sobreentiende que son pocas palabras y se usa ¿en qué era? Creo que fonología, y es más que nada como esta diferencia de sonido. Es lo único que yo podría aportar ante la pregunta. Hay que leer, ¿no? También voy a hacer punto porque luego les digo, ¿no? Chicos, yo desde un principio les dije, hay que leer. Si leen, la materia va a ser muy fácil. Si no leen, ahí es donde vamos a tener los problemas. Y el problema viene después, ¿no? Cuando llegamos a los exámenes, revisiones, calificaciones, tanto de ustedes como mías, en donde no, pues que el maestro no enseñó esto, no enseñó. Estaba en la lectura, lo explicamos, pero no hicieron las lecturas. Entonces, por eso hago este ejercicio. Hay que leer. A ver, vamos con Ramírez en Pualteca.
Ramírez Zempoalteca. Recuerden lo de las asistencias también, chicos, ¿eh? Ramírez Zempoalteca, ok. Neri Miranda. Sí, profe. ¿Qué es un par mínimo? Bueno, lo que yo puedo entender es cuando dos palabras coinciden con todos los fonemas menos en uno. Por ejemplo, mar y par. Y bueno, eso fue lo que yo entendí. Y el autor aplicándolo a la morfología, ¿cómo explicarías tú este concepto de par mínimo? Bueno, es que yo solo lo vi como por el lado de la fonología, pero no puse atención El en... autor aplica este concepto a la morfología. ¿Cómo lo hace? Este punto es muy importante porque para la tarea ustedes tienen que buscar pares mínimos. Si ustedes no buscan pares mínimos, no van a poder distinguir morfemas, porque justamente el truco, vamos a decirlo así, que un poco es lo que se establece en el texto, es determinar la existencia de pares mínimos en una lengua o tomar pares mínimos en esta lengua y poder contrastarlos para generar esta situación, ¿no? Aquí Blanca nos dice, los pares mínimos son palabras que fonéticamente parecerían iguales, pero no es así. Pala, mala y parra. ¿Ustedes están de acuerdo que esos tres elementos son pares mínimos? Pregunto, ¿no? No sé. ¿No? ¿No? O sea, en primera instancia sí, pero si se consideran los tres, no. O sea, entre mala y pala sí, porque cambia la M y la P. Entre pala y parra sí, porque es el de la L y la R. Pero entre mala y parra ahí cambian dos, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, sí son, pero habría que agruparlos de manera diferente. Aunque, por ejemplo, para un ejercicio de determinación de fonemas, funcionarían. Porque tenemos dos elementos que son exactamente iguales, perdón, que prácticamente son iguales y difieren en algunos elementos, ¿no? Solamente por el tipo de agrupación que podríamos hacer. Pala, mala, sala, exactamente. Dice Vidal Abundis, no es como una pareja de palabras que tienen solo un sonido distinto. Ok, ya, nos quedamos claros en que lo conocen en términos de fonética. ¿Cómo lo aplica en la morfología el autor? ¿Moreno Velázquez? Sí, bueno, es que yo también lo entendí así como en términos de fonología, de que que se distingue ya sea por vocal o consonante la palabra. Y ahora, incluso sin leer el texto, y si agarramos este concepto y lo aplicamos a la morfología, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que buscar? ¿Qué cosas tendríamos que fijarnos en el... Incluso ahí pone la palabra corpus que nosotros vayamos a determinar. Bueno, podría ser la palabra y... Bueno, ahora me acuerdo que decía que sería como la unidad mínima dotada, que es como parecido. No sé si lo estoy confundiendo. Esa es la definición de morfema. Aquí la pregunta más bien es, si agarramos el concepto de par mínimo y lo aplicamos a la morfología, ¿qué tipo de fenómenos tendríamos que buscar para determinar pares mínimos? ¿No?
Los sufijos. A ver, Suárez. Ujú. A ver, ¿qué tipo de fenómenos tendríamos que buscar? Los sufijos. ¿Solo Vaya, sufijos? ¿Mandé? ¿Solo sufijos? Sí, porque es la terminación de la palabra, ¿no? Entonces el par mínimo en la morfología tendría que redefinirse como palabras que tienen el mismo sufijo. No sé. Sí, ¿no? Puede que sí. Porque era como los ejemplos que estaba mencionando mis compañeros bueno, de los comentarios que habían puesto. La estructura interna de las palabras y sus propiedades flexivas. La definición es más sencilla. Se están perdiendo en este asunto de los conceptos que hemos visto en clase, porque evidentemente no se realizó la lectura de forma adecuada. López Herón. Sí, profesor. ¿Qué tenemos que buscar en morfología para determinar pares mínimos? No, ya me revolví, profesor. No puedo responder su pregunta. Creo que también ya me revolví. Miren, tengo manos levantadas y les voy a dar la palabra, pero quiero que sean conscientes de que están participando los que siempre participan. Las participaciones se siguen contando y, repito, si no se hace la lectura, esto se va a hacer complicado. A ver, González Pérez, vamos con los que no suelen participar. González Pérez. Bueno, es que no sé si está bien el ejemplo, pero no es como en el francés que, por ejemplo, es quel y quel, pero nada más cambia la última, o sea, la última vocal, que es la E, para distinguir el género. Entonces, no sé si esa sería como que la parte morfológica de los pares mínimos. Y tomando en cuenta tu ejemplo, que podríamos discutir si está bien o está mal, pero tomando en cuenta lo que me acabas de decir, entonces, ¿qué tendríamos que buscar en las palabras para determinar pares mínimos? De manera genérica, no ejemplificado, sino de manera genérica, ¿cómo definirías este proceso? Pues las terminaciones, ¿no? Si es está dependiendo si es verbo o si es sustantivo, no sé, cosas así. ¿De las terminaciones? ¿Perdón? ¿Las terminaciones son lo importante en términos de morfología? Pues sí, ¿no? Solo las terminaciones. Entonces, de los prefijos nos olvidamos. No, o sea, también también habría que tomar por ejemplo, eso, ¿no? Los afijos, ¿no? En general. Y las raíces, entonces, las raíces no importan tampoco en los pares mínimos. No, también yo creo que sí importan. Entonces, ¿cuál sería la definición concreta de pares mínimos en morfología? A ver, Ávila, ¿cuál sería esta característica de los pares mínimos en morfología? Bueno, yo lo que entendí en el ejemplo que daba la lectura es que son dos frases o dos oraciones, pero que difieren por una palabra, por un rasgo simple, ¿no? Como por ejemplo en las oraciones que tienen ahí, the man is planting rain and the man is planting peanuts, la última palabra es la que difiere. Entonces, aunque están, que les llaman en contraste, ¿no? O que están en contraste. Ok, estamos en el nivel de la oración, porque lo que me estás dando son los contrastes que él pone en el nivel de oración, porque ahí podemos identificar la palabra carne y la palabra cacahuate, si no me equivoco, ¿no? Grano y cacahuate. En morfología, ¿cómo aplicamos este concepto a la morfología?
Después da los ejemplos en términos morfológicos, pero ¿cómo lo hace o qué tipo de características deberían tener las palabras? Oh my God. Okay. No te preocupes. O sea, no como ambientes idénticos, que tienen como ambientes idénticos, pero ya pues sí, o sea, bueno, que hay una diferencia en, oh my God, Ahí va. Como que lo estás procesando, pero todavía no cuaja. A ver. Perdón. A ver, Axel. Sí, profesor. Según entiendo yo, así como habíamos comentado que el par mínimo era el que hubiera un contraste de sonidos, en este caso tiene que haber un contraste de morfemas. Exactamente, sencillísimo. Entendemos como morfemas que contempla todo. Morfema libre, morfema ligado, raíz, prefijo, afijo, sufijo. Palabras que tienen los mismos morfemas y que solamente difieren en uno de ellos. A veces pueden diferir en dos dependiendo de los datos que obtengamos, pero de forma general sería eso, ¿vale? Muy sencilla la definición. Solamente cambiamos la unidad. Es lo mismo que pasa con el ejemplo que acaba de dar María de Lourdes. En la oración ocurre lo mismo. Vamos a tener pares mínimos de oraciones, entonces para determinar el contraste tenemos que buscar oraciones que tengan prácticamente las mismas palabras y que solamente difieran en una, porque la unidad mínima de estudio de la sintaxis va a ser la palabra. Lo mismo vamos a tener en morfología. Pues tenemos que buscar unidades o palabras, perdón, que compartan o contrasten en morfemas, porque la unidad mínima de la morfología va a ser el morfema, y así también con la fonética. Solamente hay que trasladar la unidad de estudio al tipo de análisis que vayamos a hacer, ¿no? Bien, esa sería entonces la primera pregunta y la base para hacer la tarea. Lo que quiere decir es que en la tarea tenemos que buscar pares mínimos. Si la tarea no tiene pares mínimos, no se puede decir que la tarea esté bien hecha, porque entonces no tienen ustedes bases para determinar que exista un morfema. Por eso este concepto lo deben de manejar para la realización de la actividad, ¿ok? Vamos con la siguiente pregunta. Esto ya lo vimos, pero solamente esto sí me interesaría para recapitular. ¿Cuáles serían las dos características de un morfema que explica el autor? Son dos. ¿Cómo las explica y cuáles serían estas características? ¿Vale? Vamos con... A ver si nos da tiempo de realizar el ejercicio. Vamos a tratar de apurarnos. González García. González García. González García a la 1, a las 2 y a las 3. Ok, chicos. Colin Ramírez. Hola, profe. Morfema y las dos características principales. Esto ya lo vimos, también debería quedar claro, pero en la lectura nos da dos características en las que se enfoca el autor. ¿Cuáles son? Sí. Me dijo definición de morfema, ¿no? Más que la definición, ¿cuáles serían las dos características que destaca el autor del morfema? Ay, no, es que de morfema. No, es que todavía no. Esa lectura todavía no la acabo, profe. La segunda, ¿no?
Bueno, esta definición que está como en la tercera página, entonces hay que ponerle turbo ahí, ¿eh? Ok. Cantero Aguilar. Sí, profe. ¿Cuáles son las dos características que destaca el autor del morfema? Que destaca Ok. La primer característica sería que no tiene un significado No y tiene. que los elementos son más pequeños. La primera característica dices que es que no tiene un significado. ¿El morfema no tiene un significado? Espérenme, estoy pensando. ¿Vas bien o sí me Perdón. contestas bien esta pregunta? La primera tiene un significado y la segunda no tiene significado. Ok, ya estás mal otra vez. Hay una que, entonces las características del morfema es que tiene un significado y que no tiene un significado. ¿Eso es lógico? Profe, ¿le puedo ayudar a Esmeralda? Creo que ya lo tengo. ¿Se puede? Danos un momento a ver si Blanca relabora. ¿Es correcto entonces que tiene un significado y que no tiene un significado? No, es que no sé cómo explicarme, pero tiene significado y es la unidad más pequeña. Ok, a ver, Eduardo, ayúdale. Pues básicamente lo mismo, que sí tiene significado y es la unidad más, pues más pequeña, a diferencia del sintagma, que es la más grande y sí también tiene significado. Ok, para la participación completa, entonces en la tarea tendríamos que buscar pares mínimos de morfemas. ¿Qué nos tenemos que fijar en las palabras que busquemos conociendo el término o el concepto de morfema? ¿Yo o Esmeralda? Ya no entendí. Pues que sí coincida el resto de pues de la palabra, ¿no? O sea, si ya estamos diciendo que un morfema cambia, para que pueda ser par mínimo, pues tiene que coincidir el resto de la palabra, ¿no? Y en términos de morfemas, ¿qué tendríamos que determinar a la hora de ver las palabras? Es decir, ¿en qué tenemos que fijarnos? Porque no podemos agarrar y decir, pues, porque, que es la tercera pregunta. Pues a mí se me antoja hacer el corte de la palabra aquí. Porque esta palabra se parece a esta otra. Y entonces, como se parecen, seguramente aquí tenemos el morfema. ¿Eso es válido? Pues sí, ¿no? Sí. ¿En todos los casos es válido? No, no todos. Porque, a ver, eso viene ya viene en las siguientes páginas de la lectura. Esa sería la tercera pregunta. ¿Con qué deberíamos tener cuidado en el análisis morfológico? Y él pone un ejemplo en donde está incluida la palabra caterpillar. ¿Qué dice con relación a este ejemplo? ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado ahí? Déjenme pasar a alguien y si no, ahorita regresamos con los que están con la mano levantada. Rodríguez Sánchez, no vino. Muñoz Bobadilla. Muñoz Bobadilla a la 1. Muñoz Bobadilla a las 2. Y Muñoz Bobadilla a las 3. Ok. Como que me está gustando esta dinámica con las lecturas, chicos, ¿eh? Mendoza Alonso. Aquí estoy, profesor. Ok. ¿Con qué debemos tener cuidado en el análisis morfológico y de qué nos habla el autor cuando nos da el ejemplo en donde incluye la palabra catalog?
Bueno, no sé si me confundí, pero yo leí algo que es como tener cuidado con la forma de la palabra o algo así. Pues sí, ¿no? Porque si estamos haciendo análisis morfológico, tenemos que tener cuidado con la forma de la palabra. Pero, ¿qué es lo que específicamente él nos dice sobre estas, incluso da 3 palabras, se las voy a dar. Dice catalog, caterpillar y catastrophe. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer la división morfológica? Y eso es muy importante porque es justamente lo que les decía. Agarramos las palabras y entonces porque se parecen ya, ahí cortamos la palabra. Entonces esto es el morfema. Catástrofe, caterpillar y catalog se parecen. Cortamos y ya tenemos un morfema en esas 3 palabras. Eso es lo que dice el autor. El autor corta y dice, en esas 3 palabras tenemos un morfema que comparten esas palabras. ¿Eso es lo que dice? No, a ver, vamos con González Mendieta. Sí, profe, aquí estoy. Coméntanos qué pasó en esta parte de la lectura. ¿Qué nos dice sobre esos 3 ejemplos el autor? Bueno, ahorita lo estoy volviendo a leer. Aquí menciona que, aunque, bueno, que estas palabras no son morfemas del inglés moderno. Y que aunque todos contengan la palabra cat, bueno, en el principio de la palabra de catálogo, caterpillar, no tiene nada que ver con la palabra cat, bueno, cats, que son gatos. Por tanto, ya dije. El significado no tiene nada que ver con cats. Ibas bien, nada más que al final la conclusión ya falla. Ojo, vean cómo va el argumento, ahorita pasamos con alguien más. Tenemos esas 3 palabras, caterpillar, catalog y catastrophe. Y nos dice, mira, en esas 3 palabras, pues las 3 se parecen, porque al principio las 3 inician con cat. Y como nosotros estamos haciendo pares mínimos, entonces agarramos y partimos ahí y decimos, pues esas 3 palabras tienen cat. Y nos dice el autor, eso no se puede hacer. Hasta ahí se quedó González Mendieta. Villegas, Vicente. Sí, profe. La conclusión lógica de eso que acabamos de decir, ¿cuál es? Bueno, ¿cómo relacionarías esta idea? Sí, por lo que a mí me dicen, lo que yo entendí es que no puede ser por el significado del morfema cat, que tiene un significado por sí solo. Entonces, no sé si estoy bien en decir que es un morfema libre. A ver, entonces, por ejemplo, en la palabra catalog, caterpillar y catastrophe, ¿tenemos la palabra cat que significa gato? No, de hecho creo que estas palabras también no se pueden descomponer tampoco en más morfemas. ¿Por qué? Porque ellas solas llevan un significado, no necesita componerse de otras como, y bueno, cat tampoco. Ok, pero la respuesta más sencilla es porque cat no es un morfema ahí. ¿Vale? Porque no tiene este significado básico de gato. Entonces, estas 3 palabras, aunque visualmente, formalmente se parezcan, catalog, caterpillar y catastrophe, no quiere decir que ahí tengamos un morfema. Por eso es tan importante entender la definición de morfema, porque tenemos que ver, bueno, ese cat que aparece en esas 3 palabras, ¿significa gato? Pues no, en esas 3 palabras no significa gato ni tiene nada que ver con los gatos. Por tanto, no es una unidad que tenga significado. Y además, entonces, la podemos cortar en esas 3 palabras y decir que existe un morfema, pues si no tiene un significado, entonces no la podemos cortar. Por tanto, no tenemos un morfema en esas 3 palabras. ¿Sí quedó claro?
Por eso le preguntaba a Eduardo esta parte, ¿no? Si agarramos las palabras y ya porque se parecen son morfemas, no. Tenemos que verificar que exista un significado compartido o tengan un significado y además se puedan efectivamente cortar, o sea, que la unidad que cortamos conlleve ese significado, ¿sí? Porque por ahí alguien me mandó un ejemplo en donde justamente, pues como se parecen estas palabras, entonces las cortamos y ahí tenemos el morfema. No. Porque entonces debemos determinar el significado, ¿sí? ¿Sí quedó claro esto? Hay que leer, chicos, ¿eh? Me estoy dando cuenta que efectivamente no estamos terminando las lecturas. Y ya vamos con la tercera. Ya vamos hacia la tercera, ¿eh? Y la última pregunta, que más bien sería de tipo práctico, esta va a ser por 4 participaciones, ¿vale? Y la voy a dejar abierta para quien quiera hacerla. El ejercicio que tienen en pantalla, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo resolvemos este ejercicio que tienen en la pantalla? Ya pasaron algunos que están con la mano levantada y entonces quiero ver si alguien más se anima. Si no, les damos la palabra a quienes tienen ahí la mano levantada. ¿Qué más? ¿Alguien más? Este ejercicio también es directamente de la lectura, ¿vale? A ver, aguántenme. Vamos a escoger a alguien al azar y ya si no, pasan ustedes. Debo reconocerlo, estoy disfrutando esto. A ver. González Ramos. González Ramos Pavel, quien preguntó si iba a venir a clase hoy. ¿Tienes micrófono? ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Ojo, vean cómo prácticamente es lo que les estoy pidiendo que hagan en inglés. Agarramos palabras, o en francés, agarramos palabras del inglés del francés. Aquí hay 12, ustedes tendrían que buscar 10. Y entonces hacemos el análisis morfológico. Ya sabemos que estas palabras tienen que cumplir con los requisitos que acabamos de decir. Tienen que ser pares mínimos. En esos pares mínimos podemos, o más bien tenemos que poder identificar morfemas con significado propio, y que puedan descomponerse efectivamente si estas unidades que nosotros tomamos no tienen un significado, entonces no tenemos morfemas. Y por tanto, tenemos esta condición de que si vamos a dividir, no vamos a dividir solamente porque las palabras se parecen, sino porque cumplen con las características del morfema. Entonces, ¿cómo dividimos esto, Pavel? ¿O cómo hacemos este ejercicio? Quedan 15 minutos. Tienes unos segundos para contestarme. Si no, pasamos a los que tienen la mano levantada. Y están numerados, ¿eh? La ventaja aquí es que ya me da los números, entonces voy a ir por el numerito que tienen aquí. ¿No? Ok, vamos con la primera manita levantada, que sería Ávila Martínez. ¿Cómo dividimos? Laura. Ok. Bueno, yo creo que la primera característica es que todos tienen el morfema que sea laula. La diferencia sería la última letra que sea N en la primera, T, y que yo creo que es el que da el pronombre. A ver, espérame, nomás deja que se active mi laptop para ir escribiendo esto, ¿no? Sí, ya se activó, creo que. Sí. Ya, ajá. A ver, ahora sí. Dices, pues tenemos nosotros que agarrar. No, ya se volvió a desactivar. En todas estas palabras se comparte el aula, ¿no? Entonces nosotros agarramos todo ese aula y decimos, pues
Todo eso debe ser, ¿qué debe ser eso? ¿Una palabra? ¿Una oración? Sí, sing, ¿no? Eso es No, una un palabra. morfema que sería sing. ¿Cuál? ¿Es un qué? El verbo sing, ¿Y entonces es una palabra? no, un morfema, ¿no? Un morfema, exactamente. ¿Y ese morfema significaría? El verbo. ¿Significaría el verbo? ¿Qué Sí. significa ese morfema? ¿Cuál es el significado de ese morfema? Sing. ¿Cuál es el significado de ese morfema? Sing, exactamente, perdón. Entonces significa el morfema cantar, ¿no? Y luego lo otro, ¿qué? Él serían los pronombres. I, you, he, she, we, you, they. Y esto En el primero sería I, en. nosotros en morfología les vamos a decir pronombres. No. ¿Cómo se llaman estos? Es que no estoy segura si sería el par mínimo, ¿no, verdad? No, porque sería... ¿La clase? ¿La posición de la clase? ¿Les llamamos posición de clase? ¿Posición de clase? A ver, vamos a ver que te ayude la persona que tiene los. Vamos a ver. Vamos a acabar, chicos, ¿eh? Para dejar esto. ¿Axel? Sí, profesor. ¿Qué hacemos ahí? Tu compañera nos ayudó con lo primero, ¿no? Tenemos el primer elemento que sería un morfema, que significa cantar. Porque sabemos que todas estas palabras comparten ese morfema y además todas esas palabras, esos datos, comparten ese significado cantar. Entonces deducimos nosotros que como esos elementos son los compartidos, Laula es el elemento compartido por todas esas palabras, entonces ese es el morfema que significa cantar. ¿Y lo otro entonces qué es? Lo otro es el morfema que significa la persona que lo está realizando. En este caso, la N sería el yo, la T, tú, ¿qué dice? ¿G? Ajá, G sería el G, ¿no? El G, ajá. La doble ME sería el nosotros, la doble TE sería el ustedes y el BAT sería el ellos o ellas. Exactamente. Entonces, vamos a hacer otro tipo de preguntas. ¿Cómo definimos cada uno de estos morfemas? ¿Laula es un morfema de qué tipo? Sería el de raíz. Y además, eso es en comparación a la importancia de la palabra. Sería como el verbo, ¿no? ¿Perdón? ¿Como el verbo? Eso es la categoría gramatical de todas las palabras, pero aguántame tantito. Tenemos que es una raíz porque tiene el significado básico de las palabras. Y eso con relación a la importancia de los morfemas dentro de las palabras. Con relación a su dependencia, ¿qué tipo de morfema es? Es el que era independiente, ¿no? ¿Es independiente? ¿Aparece independiente de los otros? Pues se podría presentar como independientemente, ¿no? ¿O no? Pero entonces, ¿por qué aparece juntito así como está con los otros morfemas? ¿Es un morfema independiente? Las palabras, ¿es un morfema libre? ¿Es ligado? Exactamente, es ligado, porque está ligado con los otros morfemas de persona. Y los otros serían entonces, regresamos, Axel, ¿qué tipo de morfemas? La N, la T, el B, el M, el T y el AT, ¿qué serían? ¿Qué tipos de morfemas serían? Serían como de flexión, ¿no? Son de flexión, pero además en términos, ya me dijiste, el otro es una raíz, entonces, ¿estos qué son? Déjame pensar. Perdón. ¿Podría estar afijo? Afijo. ¿Afijo de qué?
Porque tenemos afijos que pueden ser uno u otro. ¿Qué tipo de afijos tenemos aquí? Este es ¿Sufijo? Sufijos, exactamente. Vean cómo es facilísimo. Los siguientes morfemas entonces son sufijos, afijos, porque aparecen después de la raíz. También evidentemente van a ser morfemas ligados porque se están ligando a la raíz. Y podemos, justamente como acaba de decir Axel, podemos determinar que son morfemas de tipo flexivo, porque no están cambiando la categoría gramatical de todas las palabras. Todas las palabras partimos de que son verbos, porque aquí no tenemos ninguna prueba para decir que eso ya son oraciones. Por ahora podemos decir que todas esas son verbos y que por tanto tienen morfemas, y podemos decir más cosas, porque si se dan cuenta podríamos suponer ahí que son morfemas, primero son ligados. Luego, los sufijos son morfemas por mantó, porque significan no solamente la persona, porque todos esos verbos están en presente. Entonces, pueden ser presente, indicativo y en la persona que le corresponda, ¿no? Ya no nos va a dar tiempo de hacer la siguiente parte, y sí ya me interesa terminar este tema porque tenemos que pasar a sintaxis. Se dividieron ahí las participaciones entre Ávila y Axel. Y no se me va a olvidar ahorita lo de Villegas, la próxima vez voy a empezar contigo. En la siguiente lectura empezamos contigo, ¿vale? Hasta aquí queda el tema entonces de morfología. La tarea es, por eso les decía, con las lecturas se puede hacer la tarea, solamente hay que tener los conceptos muy presentes. Instrucciones básicas, buscamos pares mínimos. Los pares mínimos tenemos que analizarlos en términos de morfemas, pero los morfemas tenemos que fijarnos efectivamente que tengan estas características. Que nosotros podamos asignarles un significado, por eso les estoy pidiendo en la tarea que me determinen el significado de estos morfemas, y que además podamos entonces cortarlos en distintas palabras, ¿no? Porque tienen que ser pares mínimos y por tanto tenemos que poderlos cortar. Y como advertencia, los cortes no pueden ser caprichosos, tienen que venir justificados por la significación del morfema, como aparece en el ejemplo o en el ejercicio que se acaba de hacer. Cada morfema que estamos identificando está justificado por el significado. Laula significa cantar. Por tanto, eso tiene que ser un morfema. Está compartido por todos los pares mínimos y además tiene ese significado. Entonces, eso es un morfema y tiene todas estas características que ya mencionamos. Ligado, raíz, morfema léxico, forma de base, bla, bla, bla. Luego tenemos los otros. Mira, esos que difieren, el morfema N, el morfema T, el morfema B, el morfema M, el morfema T y el morfema AT, son los que significan persona, presente tal vez de indicativo, bla, bla, bla. Por tanto, son los afijos o sufijos con información gramatical. Lo mismito que tienen que hacer con la tarea. Solamente que la ventaja es que ustedes evidentemente no conocen el finlandés, pero conocen ya inglés y conocen el francés. En parte. Por eso les decía, los que conozcan más de francés les recomendaría que a lo mejor sí se metieran con esa parte. Pero si todavía se sienten ahí muy verdes, lo mejor es ceñirse al inglés. Palabras, pares mínimos sencillitos que les permitan hacer lo que tienen en la tarea. Y la tarea, evidentemente, la entregaríamos para la siguiente semana, porque ya les di mucho tiempo, ya tuvieron mucho tiempo para leer, entonces ya ahorita esto lo deben de tener muy, muy fresco, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta con relación a lo que acabamos de revisar ahorita? Sí. Ajá. Bueno, sobre la tarea. Tenemos que hacer la tabla de las posiciones +1, -1, +2, +3, todo eso. Ahí la tablita es muy sencilla, ¿no? Este morfema significa tal. Este morfema es derivativo y se acá. Y ¿no? la otra tablita en la que vemos los morfemas que pueden ocupar un mismo lugar. No, tampoco. Porque eso no se lo estoy pidiendo en la tarea. No les estoy pidiendo las tablas de posición ni nada por el estilo, porque eso ya es muy complejo. Nos vamos a ceñir solamente a identificar morfemas, afijos, sufijos, prefijos, raíces, significado, y si estamos ante un problema de derivación o de flexión. Los conceptos que vimos en las sesiones. Ok, entonces sería, por ejemplo, una tablita como la que está ahorita en pantalla y poner la división de cada morfema y su significado, entonces, ¿no? Y ahí describir eso que nos dice, si es flexión, derivación, todo eso, ¿no? Exactamente, solamente eso. Sí, y ya otra,
Ok, mi última pregunta, perdón. ¿Es posible que le enviemos la lista de palabras, así sin nada, solo la lista de palabras, para que usted nos pueda decir si sí es adecuada para la actividad? No creo. No tanto porque no quiera, sino porque primero son un montón y seguramente todos me van a querer mandar la lista de palabras y no a todos los puedo atender. Y segundo, porque me interesa que ustedes hagan el ejercicio basado en lo que saben y en lo que han leído. Yo creo que los que hicieron la lectura, los que han participado, etcétera, lo que se ha visto, no van a tener ningún problema. Los problemas van a ser con las personas que no han leído. Y quiero ver esos problemas en las tareas. Ok, es que eso quisiera creer, pero me acuerdo cómo me ha ido en otros trabajos con el profesor y no se me quitan las ganas de hacerlo solo, pero está bien. Por eso es que no, pero les digo, no se preocupen tanto para los que no, ¿no? Se pueden ayudar con la lista de palabras que está en Blackboard. Entonces creo que ahí sí no tendría ningún inconveniente, ¿vale? Bueno, chicos, pues Ok, entonces ya como último aviso, alguien más ahorita por ahí me está hablando, pero como último aviso, tenemos la siguiente lectura ya, ¿no? Que ya les había comentado la sesión pasada, ya vamos por la tercera. Para los que se están atrasando, vean lo importante, vamos a seguir haciendo estos ejercicios con la siguiente lectura. La tercera lectura es esta de sintaxis, ¿qué es sintaxis, caracterización y bases empíricas? Porque vamos a pasar ese tema. Ahí tienen el enlace de descarga, solamente quiero que me confirmen que lo pueden descargar. Y estas serían las instrucciones. Solamente es obligatorio leer el apartado 1.1 y el apartado 1.2 para el 14 de febrero de este año, ¿no? El apartado 1.3 es opcional, pero se recomienda que lo lean porque este apartado es la base para la presentación 3 que vamos a revisar, ¿vale? Que tiene que ver con gramática o sintaxis descriptiva, sintaxis explicativa y sintaxis normativa. Esos tres conceptos se describen en el 1.3, pero esta parte es opcional porque es demasiado. Entonces, con que lean el 1.1 y el 1.2 está perfecto. ¿Qué es lo que vamos a considerar? La definición y el objeto de estudio de la sintaxis. ¿Qué es el principio de autonomía de la sintaxis? ¿A qué se refiere el principio de composicionalidad, que es un principio semántico? Tratar de comprender la distinción entre recordar y reconocer. El autor hace una discusión muy interesante entre estos dos conceptos que son fundamentales para entender el concepto de productividad sintáctica que maneja el autor después. Definición de palabra. Esto lo vamos a ver en la cuarta presentación, pero es importante que lo vayan leyendo. Definición de palabra. ¿Qué son las propiedades categoriales y selectivas de las palabras? E intentar aterrizar el concepto de hueco sintáctico que se van a encontrar en la lectura. Si tienen alguna duda, lo revisamos en la siguiente sesión con relación al texto, pero de momento serían las instrucciones. Vamos entonces ya por la tercera y hoy estamos a 3. Nuestra siguiente clase es el 7, no tenemos clase, tendremos clase hasta el 11, ¿no? Entonces tienen buen tiempo y tienen el puente para comenzar a realizar esto y además hacer el ejercicio. Solo como último aviso, la fecha nueva del entregable, porque también ya lo cambié, sería el 11 de febrero, justamente de hoy en 8, a las 12 de la noche, ¿vale? Nos quedamos con las mismas instrucciones, sobre todo porque no leyeron. Si me hubieran demostrado que leyeron, se quedaban estas palabras, pero como no leyeron, van a tener que buscar sus pares mínimos, ¿ok? Y hay que leer si no comprendieron este concepto, para buscar estos elementos, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, respecto a la tarea, no es necesario que se repitan raíces, ¿verdad? O afijos. No, me interesan más sobre todo los afijos y los prefijos, pero se pueden, o bueno, depende, si los pares mínimos los vas a basar en los afijos se tienen que repetir a fuerza. Bueno, lo que pasa es que yo traté de no repetir, pues ni afijos, o sea, sí se repitió como en 2, 3 palabras, pero traté de no repetir raíces ni afijos, entonces no hay problema con eso. Mira, el asunto aquí es que para cada morfema que identifiques, por lo menos tiene que haber 2 palabras con ese morfema. Ok. Porque te estamos hablando de pares mínimos. Este sería uno de las condiciones. Si estamos hablando de pares mínimos,
por cada morfema que identifiques, tiene que haber 2 palabras con ese morfema. Ok. Y bueno, en inglés dice que no hay muchos casos de flexión, ¿verdad? Ahí ya dependerá de ustedes qué encuentren con sus palabras. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? Ya son 1, 2. Entonces, si ya no tienen... Los que ya se tengan que ir, nos vemos el jueves de la siguiente semana. Pero si alguien tiene alguna otra pregunta, que me diga ahora, porque ya el tema de morfología se cierra, pasamos a sintaxis en la siguiente clase. Dime, Dueñas. Profe, si un afijo tiene más de un afijo o un sufijo tiene más de un significado, ¿ponemos ambos o lo de lo que pusimos de la palabra? Sí, incluso lo puedes poner como anotación. Ah, no, me di cuenta que este morfema parece tener 2 significados diferentes. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra cosa? Por mi parte, no, justo ahora no, pero si durante la elaboración de la tarea me surgiera alguna otra duda, ¿podría mandarle un mensaje? Si las dudas son muy puntuales, sí. Para darles visto bueno con la lista de palabras y esas cosas, no, porque eso sí me interesa que le trabajen ustedes. Pero si son muy puntuales, sí. Sí, ok, sí. Sí, ya me había dicho que de la lista de palabras, ¿no? Y pues no voy a insistirle en eso. No, pero si me surgiera alguna otra cosa como esa que le pregunté en su momento del unknown y new y todo eso, algo así muy específico, ahí sí le podría escribir, Sí, ¿cierto? sí específico, sí, eso no hay problema. Ok, muchas gracias. ¿Vale? Bueno, chicos, entonces nos vemos el jueves. Que tengan buen puente. Lean, por favor, porque vean lo que pasa cuando no leemos, ¿eh? Entonces, hay que leer. Nos vemos el jueves. Descansen y que tengan un fin de semana. ¿El jueves? Sí. Gracias, profesor, igualmente. Adiós. Bye, chicos. Sí, gracias, profesor. Bye, hasta luego.